nos habló Julio César Cabrales de la Cruz. Pregunta a la delegada de la SEP, ¿qué responsabilidad tiene la dependencia en la falta de pagos de aguinaldos a los maestros de la UJAT? ¿Tiene algo que ver ahí, maestra? Bueno, ese tema ya se resolvió afortunadamente en el mes de enero. La delegación como tal no, pero sí quiero puntualizar que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como todas las instituciones de educación superior de nuestro estado, son financiadas por el gobierno federal y por el gobierno estatal. En el caso muy concreto de esta institución, en su momento recibieron los recursos y el rector, en el momento en que los tuvo, también pudo cumplirle a la base trabajadora. Mario Valencia, que es de Tamulte de las Sabanas, pregunta, ¿cuándo construirán la escuela inicial en la ranchería que desde hace 3 años los niños están en una choza? Bueno, esa es una situación muy compleja, muy difícil para los padres de familia, pero el tema de construcción y rehabilitación de espacios escolares también está a cargo del Estado. Es un trabajo conjunto que hace la Secretaría de Educación de la entidad con el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa. Es de lo que hablábamos al principio. Así que es. Luego piensan que son ustedes, pero no, es la Incluso estatal. Programas federales como Escuelas al 100 también son los recursos administrados por el órgano estatal. Y aquí va una más. Gumercinda pregunta a Olivia Ascona, ¿cuándo pagarán las becas de educación media? También el tema de becas son recursos que bajan directamente al Estado. Bueno, José Vladimir Sánchez es maestro de telesecundaria, le solicita una audiencia. Aquí también les dejo, o le doy el reporte, ¿no? Le deja su número telefónico. Sí, muchas gracias. Rodolfo Pérez dice que solamente que compare el nivel educativo cuando usted estudió con la reforma de ahora. Bueno, son tiempos distintos. Yo lo único que puedo decir al respecto es que no había en mis tiempos escolares esta preocupación porque los maestros estuvieran cada día más capacitados, actualizados en los temas educativos de vanguardia y por supuesto el deterioro que han sufrido las escuelas en tantos años pues no se compara con esta gran encomienda que asumió la Secretaría de Educación Pública de mejorar los espacios escolares. Por eso al inicio de esta gestión de gobierno que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, pues una de las prioridades era llevar a cabo el censo de escuelas, maestros y alumnos para tener esta radiografía puntual de cómo se encontraba el sector. Y bueno, desafortunadamente encontramos muchas cosas, escuelas en terrible estado. Yo entiendo el comentario que hace un rato se leía de la escuela que todavía no tiene la infraestructura adecuada, pues cosas de estas salieron, escuelas en donde faltaban pupitres para los alumnos, para el propio maestros que no tienen un escritorio y una silla propiamente para sentarse y desde ahí trabajar con sus alumnos, salones en donde no hay pizarrón, salones con terribles condiciones por el calor que se vive en Tabasco, con láminas de asbesto, de zinc, con ventanas inapropiadas, en fin. Todo esto salió a raíz del censo, pero también salió que muchas personas que estaban cargadas a la nómina, por llamarle de alguna manera, jamás estuvieron en una escuela y esto también se fue poco a poco regularizando. Yo creo que lo que se ha hecho en estos 4 años de trabajo intenso en la Secretaría de Educación Pública están dejando un precedente muy bueno para la educación de México. Aquí estamos hablando de aviadores. Sí, yo creo que esa es la forma como coloquialmente se le llama. De hecho, aquí creo que vale la pena acordarnos de este tema porque cuando entró este nuevo gobierno se habló de ellos, pero ya no supimos en qué terminó. Pues me queda claro que se hicieron esfuerzos por ir quitando a mucha gente que se encontraba en esa condición y todavía a la fecha el secretario de Educación Pública hacía un llamado en estos tiempos de
de una situación tan complicada por la que atraviesa nuestro país, es necesario revisar una vez más, con una lupa muy grande, la nómina, porque posiblemente por allí se pudiera estar filtrando recursos que bien podrían ser utilizados para pagarle a maestros que realmente estén frente a grupo. Olivia Azcona, el problema de las escuelas en Tabasco, hace unas horas, unos días, decía el sector salud que que ellos tienen por lo menos detectado 10% de estudiantes de nivel secundaria en depresión. ¿Ustedes revisan esto? ¿Ustedes saben algo? ¿Qué se puede hacer desde el ámbito de la dependencia federal? Bueno, es una situación muy complicada. Creo que quienes tendrían que estar trabajando directamente este tema son los dos secretarios implicados, el de Educación y el de Salud. Hoy precisamente en la mañana leíamos que el secretario de Educación comenta que ha firmado convenio de colaboración con la Secretaría de Salud, particularmente con el tema del programa que el gobernador recientemente puso en marcha, Educar para la Vida, Responsabilidad Compartida. Sin embargo, estoy cierta que los dos secretarios trabajarán en su momento de manera muy estrecha. Nosotros como delegación no podemos decir si este porcentaje es real o no lo es, porque carecemos de personal que en un momento dado pudiera hacer levantamiento de datos o de información concreta. Sí. Esto sí lo puede hacer la Secretaría de Educación del Estado, porque además, como el propio secretario lo ha dicho, tienen el personal idóneo para detectar estas problemáticas que llegaran a presentar los alumnos. Pero insisto, yo creo que sería un trabajo coordinado entre las dos instancias. Pero de esto sí le pedirán información a la CETAP. Con toda seguridad, en su momento estaremos solicitando solamente para conocer el dato, si el porcentaje, que realmente es elevado, es verdaderamente lo que se está experimentando en las aulas escolares. Si los alumnos de secundaria, el secretario decía, bueno, a lo mejor son todos los adolescentes del estado, no necesariamente de secundaria. Recordemos que la etapa adulta se alcanza hasta los 18 años cumplidos. Entonces, podríamos hablar de secundaria y de media superior. Pero no descartamos que también los niños de primaria pudieran estar presentando ciertos niveles de ansiedad. Desafortunadamente, la información a la que están expuestos ellos, mediante los videojuegos, mediante información que reciben de diferentes fuentes, pues también los angustian, los alteran y los llevan a realizar prácticas muy desafortunadas, como esta que conocimos hoy en la mañana, gracias a la oportuna información que ustedes nos comparten de los jóvenes de Guanajuato que se vieron implicados en una, pues yo no sabría llamarle si travesura hacia otra compañera que casi le cuesta la vida, como el caso de los 3 jóvenes que resultaron agredidos en el Colegio de Monterrey. Claro. Que le tenemos que sumar una, le compartía yo hace un momento que en Zacatecas descubrieron a niños prostituyéndose, bueno, me refiero a niñas, en secundarias por 20 y 50 pesos, y según esto, que son los mismos novios los que las impulsan y el detalle en todo esto es que las autoridades, según las versiones, querían ocultar que se supo del asunto porque hubo una denuncia penal. Imagínense nada más de qué dimensiones estamos hablando. La Secretaría de Educación Pública está consciente que la sociedad en la que estamos inmersos todos, en la que vivimos y actuamos todos, es una sociedad cada vez más compleja, cada vez más violenta. Desafortunadamente el tema de, como le llaman en otras partes del mundo, del bullying, en México hemos preferido llamarle acoso escolar, no es un tema exclusivo de México, es una réplica de lo que se hace en Europa, de lo que se hace en Estados Unidos de América,
y que desafortunadamente nos llega ahora por las redes sociales. Ven videos, ven fotografías, en donde los valores están invertidos, en donde la humillación, la falta de respeto, la agresión, las consideran los jóvenes de hoy en día como algo aplaudible, como algo que me hace popular, que me hace simpático a los ojos de otros, cuando debería de ser lo contrario, que me hace abominable, que me hace que otros reprueben mi conducta y que lejos de estarme aplaudiendo y dándome like, como le dicen ahora los chicos también, a lo que subo, es para que me pongan comentarios de desapruebo totalmente lo que estás haciendo. Pero decía, la sociedad está encaminada de una manera negativa, en donde las relaciones entre personas, lejos de ser armónicas, cada vez se vuelven más hostiles. No es posible que si antes sentíamos empatía por una persona que presenta alguna capacidad especial, hoy es un tema para burlarme de esa persona, para humillarlo y para hacerle ver que es distinto a los demás. Ese tipo de situaciones hay que combatirlas. La escuela juega un papel muy importante, pero también hay que reconocer que la escuela no es la única que podrá frenar este tipo de conductas y prácticas. En el caso muy particular de las niñas que están participando, porque además lo están haciendo de manera voluntaria, para muchos 20 o 50 pesos es nada, pero habría que ver en qué contexto se está desarrollando todo esto. Insisto, lo que pudiéramos pensar, y ahí sí regreso al comentario que hace un rato se leyó, lo que pudiéramos pensar de las generaciones que antecedemos a las que hoy están cursando educación primaria, secundaria o preparatoria, son muy distintas a las generaciones que conformamos nosotros. Hay ideas que son completamente sin precedente. Las chicas y los chicos empiezan una vida sexual a muy temprana edad, e incluso entre ellos mismos se retan para ver quién es el primero que inicia relaciones sexuales. Se retan y se conocen burlan. ¿Casos en Tabasco de esto? No necesariamente. Yo lo que estoy ejemplificando es que, si bien el caso de Zacatecas es un caso muy lamentable, es un caso también que nos obliga a pensar qué es lo que los jóvenes hoy en día están considerando de su sexualidad. Le pregunto también, derivado de lo de Monterrey, se tomó la determinación a nivel nacional del llamado operativo Mochila, ya se superó lo de la legalidad o no. El asunto aquí es, ¿verdaderamente dará resultados? El tema de la revisión de las mochilas no es la estrategia que va a resolver problemáticas de conductas agresivas en los alumnos y que los lleven a aportar algún objeto que pudiera poner en riesgo su vida o la vida de sus compañeros e incluso de sus maestros. No es solamente el quitarles el arma, por llamarle de alguna forma, porque eso lo podríamos hacer. Creo que en parte esa es la razón por la que se está llevando a cabo el programa de Mochila Segura. Pero lo que realmente tendríamos que hacer es trabajar para que nuestros jóvenes no estén optando por la violencia, aun cuando sea en el ámbito virtual, es decir, con los videojuegos. Tenemos que hacerle entender a los jóvenes que cuando agredimos a otro le provocamos dolor, sino que la muerte. Tenemos que entender que cuando agredimos a otro, no solamente lo agredimos en lo físico, sino también lo agredimos en su ser, y eso no es agradable y no nos gustaría que nos pasara a nosotros. Entonces tenemos que trabajar mucho, y ahí sí, como dijera en su momento el secretario de Educación Pública, tenemos que trabajar con los valores, tenemos que recomponer esa sociedad.
La escuela hará su parte, pero el resto de la sociedad tiene que hacer la suya. Wilber Jesús Andrade es el director de otra telesecundaria ya en Boquerón y le solicita una audiencia. Aquí también le doy los muchas gracias. Datos. Héctor Valencia pregunta cuándo van a construir la universidad en Tamulté de las Sabanas. Ustedes no construyen, ya me dijo. No construimos, pero me imagino se refiere a la unidad de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y pues esto ha sido un proceso largo. Solamente comparto que para construir un edificio primero hay que tener el terreno. El gobierno del estado se comprometió a proporcionar los terrenos, me refiero al terreno de Centla y al terreno de Centro, muy concreto de Tamulté de las Sabanas, y se ha avanzado en ese sentido y vendrá posteriormente la edificación de estas unidades departamentales en donde tomarán sus clases los alumnos de las unidades de la intercultural. ¿Y cuándo? Esa es la pregunta que hacía Así es. Don Héctor. Y el cuándo, todavía no hay una fecha, pero hay un compromiso muy fuerte también por parte del gobierno del estado. Obviamente el gobierno federal hace la aportación que le corresponde para que esto se pueda llevar a cabo. Ya no le queda mucho al sexenio. Sí, efectivamente, ya no le queda mucho. Diveli Hernández Velázquez le dice a Olivia Ascona que no están contentos con la reforma educativa, que, bueno, aquí ya habla de otras cuestiones. Yo lo transmito este reporte acá personalmente, Diveli, pues no es el tono con el que yo suelo dirigirme, ¿verdad?, a los que nos visitan para las entrevistas. Yo le hago llegar, eso sí. Entre otras cosas, le dice que los maestros de la zona indígena están inconformes, cuestionan los conocimientos en educación y que vaya a las escuelas, le dice. Pues Olivia Ascona, agradezco que venga al programa. Nada más me gustaría comentar que hace un rato decía, yo no puedo ir a las escuelas, no tengo facultad de entrar para preguntarle al director o a los maestros cómo están trabajando, si se sienten a gusto. Ese trabajo lo realiza la Secretaría de Educación del Estado y me gustaría también agregar que tengo más de 20 años trabajando en el sector educativo. Colaboré en la Secretaría de Educación del Estado cerca de 20 años y posiblemente esta maestra de educación indígena, y si es de primaria, alguna vez habrá dado tercer grado. Soy la autora del libro de texto de contenidos de historia y geografía de la entidad, que tiene a la fecha prácticamente 22 años en vigencia. Porque ganó un premio además. Así es. Eso solamente lo quería compartir con ella. Muchas gracias. Pues gracias a Olivia Ascona. Decíamos, es la delegada de la SEB en Tabasco. Le invitaremos más adelante para seguir revisando los asuntos de la dependencia, Olivia. Y con mucho gusto acudiré. Gracias. Vamos a una nueva pausa. Ya son las 2 de la tarde con 20 minutos. ¿Has pensado cómo te ves por dentro en el Centro de Diagnóstico Médico por